hoja 39, carilla B, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba en la tercera palabra. Amar Mor Zutra. La Gemara sigue analizando las distintas situaciones en las que nosotros tenemos que sospechar que se pueda transformar algo en Hametz y que esté prohibido entonces de hacer en Pesach. Nos dice lo siguiente: Amar Mor Zutra. Dijo Mor Zutra, lo limhe inish kidra bekimha de avishana. No puede la persona espesar la comida con kimha de avishana. Es decir, la persona está cocinando una comida, quiere darle un poco más de cuerpo y consistencia y se suele hacer agregarle harina, maicena o algún otro producto para espesarlo. En este caso, el hombre quiere utilizar harina de granos de trigo tostados, es decir, que el grano de trigo ya fue tostado previamente y al ser tostado, nosotros estudiamos en la clase anterior que le quita el poder del leudado por haber quedado ya cocinado y tostado. Él tostó entonces los granos de trigo, los molió y tenemos aquí harina de grano tostado. Él lo que quiere ahora es utilizar esta harina para espesar la comida que se está cocinando e hirviendo sobre el fuego. Sobre esto dijo la Gemara, lo limhe inish, que no espese la comida, kidra, la olla, bekimha de avishana, con esta harina de granos tostados. Dilma lava shil shapir, quizás como se había terminado de cocinar y tostarse por completo el grano cuando fue tostado originalmente, y si no quedó tostado por completo, veate lidehemut. Ahora, cuando nosotros lo ponemos en la olla con el agua y se está calentando e hirviendo, sospechamos que aquello que no se haya terminado de cocinar por completo en el tostado, se termine ahora de leudar y fermentar y tengamos entonces problema de Hametz en Pesach. Por eso prohibieron los Jajamim utilizar esta harina de granos tostados. Similar, por distintos tipos de sospechas, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef también, lo lihlot inish terehite beade adade. Anteriormente también estudiamos en la clase anterior que está permitido sí vertir agua hirviendo sobre un grano de trigo o sobre la harina, ya que inmediatamente el grano de trigo queda cocinado con el agua hirviendo que se le virtió. Sobre esto nos dice aquí que no tire la persona inish terehite beade adade, que no le tire agua hirviendo a 2 granos de trigo. Si yo tengo 2 granos de trigo colocados en un recipiente, no le puedo tirar agua hirviendo sobre los 2 conjuntamente. ¿Por qué? Dilma azlajada de yadba betzira yad de habertá. Quizás la naturaleza del grano de trigo es que tiene como una especie de costura o ranura natural en el grano. Nosotros tenemos miedo que quizás un grano encastre justo en la ranura del otro grano de trigo, y por lo tanto el hervor del agua no va a penetrar y tener contacto en todos los 4 lados del grano de trigo, ya que en la zona en la que se encajó justo un grano dentro de la ranura del otro, ahí no hubo contacto con el agua hirviendo. Y en esa pequeña zona a la que no tuvo contacto con el agua hirviendo, nosotros tenemos miedo que no se haya cocinado. Y si no se cocinó, estuvo en contacto con el agua, el grano, esa parte puede llegar a fermentar y leudar y transformarse en Hametz, y va a llegar a esa parte quizás a fermentar. Por lo tanto, no nos podemos arriesgar y debemos hacer grano por grano de manera independiente. Así enseñó Rabbi Yosef de Amar Abaye, y dijo Abaye similar a esto: la persona no puede poner a tostar 2 espigas. Nosotros aquí tomamos la espiga entera con todos los granos de trigo que están en su coronilla. Tomo las 2 espigas y las pongo sobre el fuego para tostar los granos directamente arriba del fuego. A eso nos dice Abaye, tampoco está permitido tostar 2 espigas conjuntamente. Dilma, nafke maya mehai ubala idach. Al estar expuestas al calor del fuego, la naturaleza es que el líquido y la humedad que se encuentra dentro del grano va a salir hacia afuera. Entonces dice Abaye, nosotros sospechamos que salga el líquido que se encuentra en una espiga y caiga sobre la otra espiga. Entonces la espiga de abajo tiene ahora un líquido
extra que cayó sobre ella y va a provocar que el grano se fermente y se leude. Y vamos a poder estar en una posibilidad de hametz, de leudado. Entonces, no podemos tomar el riesgo y debemos tostar cada espiga de manera independiente. Así es como estudió Abayé. Amarle Rabá, le dijo Rabá cuestionándolo, y Aji, si eso es la sospecha que tú tienes y por eso prohíbes utilizar, o mejor dicho, tostar dos espigas conjuntamente, yo entonces diría que incluso una sola espiga también tendría que estar prohibido tostar. Dilma, es posible, es muy probable que salga líquido de un grano de trigo. Vamos a suponer que tenemos la espiga media hacia arriba. Entonces yo tengo la sospecha de que quizás del grano de trigo que está arriba salga el líquido y caiga sobre el grano de trigo que se encuentra debajo de él. Y este grano que está debajo, al recibir el líquido, tenemos sospecha que va a venir a leudar. ¿Qué diferencia del grano de una espiga a la otra o el grano de una misma espiga sobre otro grano de la espiga? El inconveniente es que le llega el líquido de afuera al grano y por eso sospechamos que se fermente y se leude. Entonces, ¿qué diferencia dos espigas o una? Esto es lo que dijo Dilma Nafik Mehai Resha, quizás salga de este grano Ubala y Resha y absorba el otro grano. Si nos dijo Rabá, a mi entender, mi postura es que está todo permitido. ¿Por qué? El Amar Rabá me perodninu. Acá no hay agua, es líquido de las frutas, de los granos. Cuando no se trata de agua, vimos anteriormente que ya la Gemara planteó esta hipótesis y esta lógica que me perot enan mahmitzim. Cuando son jugos y líquidos de frutas, no provocan leudado. Solamente el agua provoca leudado y himut y fermentación. Pero cuando nosotros hablamos de los demás líquidos, esto no transforma al grano de trigo o a la harina, no los transforman en productos leudados. Entonces aquí tiene que estar permitido porque no hay nada que pueda provocar el leudado. Así sostiene Rabá. Y la Gemara nos dice que realmente Behadar ve a Abayé ahí. De hecho, la Gemara dice que Abayé se retractó de lo que él había dicho y que había prohibido tostar dos espigas conjuntamente. Dejol agav midlayu la mahmetze. Él también permitió, pero a raíz de otra lógica. Él dice, mientras el líquido está en el movimiento y tiene caída y pendiente, entonces no va a poder provocar ningún leudado. Para que leude, tiene que haber quedado estacionado para poder penetrar y tener acción sobre el grano de trigo o sobre la harina. Pero mientras esté en el movimiento con alguna pendiente, no va a poder provocar leudado. De Amar Abayé, donde vimos que Abayé se retractó, Abayé dijo lo siguiente: hay hatzma de Abishana, aquel recipiente en el cual se tuestan los granos de trigo. Sahifa, si está inclinado y tiene por lo tanto una pendiente, y cuando nosotros ponemos los granos a tostar como una especie de círculo, bien, como una chapa, con pequeños agujeritos, y se colocaban los granos de trigo sobre él para tostar. Si nosotros lo tenemos inclinado con pendiente, va a estar permitido. Share, está permitido porque el líquido que va a salir de los granos va a ir por la pendiente y va a terminar cayendo y yendo hacia afuera. Y si bien es verdad que en el paso se va a encontrar con otros granos de trigo, esto no es problema. Al estar en movimiento y seguir el recorrido, no tiene la capacidad de leudarlos. En cambio, de kifa, azul. Pero si está puesto de manera perfectamente horizontal, que queda la fuente esta de manera vertical en sus costados y no tiene entonces por dónde drenar y salir el líquido, ahí va a estar prohibido porque los granos van a quedar dentro del líquido, sumergidos o en contacto con el líquido que salió, y ahí sí tenemos problema de que vengan a leudar. Entonces, en el caso de las dos espigas, también Abayé va a permitir, ya que los granos de trigo no pueden contener el líquido y va a ir cayendo y goteando de uno en otro y no se van a detener en ninguno y no hay entonces problema de leudado.
Rabá Amar, Filuze Kifaran Meshare. Rabá, por su parte, nuevamente le discute a Abayé con el mismo argumento, incluso si nosotros lo tenemos perfectamente horizontal y las paredes verticales, que no tiene por dónde escaparse el líquido que despiden los granos, igualmente va a estar permitido. Me perot ninu, me perot eran mahmitzim. Nuevamente el argumento, estos son jugos de frutas y granos y esos nunca provocan leudado, incluso si los cocinamos y los dejamos en contacto constante con ellos. Por lo tanto, dice Rabá, todos estos casos van a estar permitidos, a que no hay agua en ninguno de todos ellos. Tanu Rabbanan. ¿Sí? Y esta opinión que dijo entonces aquí Rabá es similar a lo que estudiamos ya anteriormente en la Gemara, que también la Gemara se inclinó hacia esa postura diciendo que no hay fermentación y leudado si no es agua. Ahora bien, la Gemara pasa al agua y nos dice así: Tanu Rabbanan, en lotetim seorim bepesach. No se puede poner en remojo los granos de cebada. Era un pequeño remojo que se le solían hacer para ablandar la cascarilla y después poder golpearlos y separar y nos quede la cebada limpia para luego poder moler y tener una harina completamente limpia sin impurezas y cascarillas. Sin embargo, nos dice que nosotros no podemos hacer este procedimiento en Pesaj con los granos de cebada, ya que tenemos miedo que vengan a leudarse. Y si los puso en remojo, nitbakeu azurot, si se agrietó el grano de cebada porque se hinchó en su leudado, entonces obviamente están prohibidos. Lo nitbakeu, si no se llegó a agrietar todavía, mutarot, están permitidos. Tenemos que movernos con rapidez antes de que se terminen de leudar. Mientras no se haya, como dijimos, agrietado el grano de cebada, entonces todavía está dentro de lo que es matzá y podemos consumirlo. Rabbi Yossi Omer, Shoram behometz behometz somtar. Rabbi Yossi, si hay una solución, si tú estás viendo que están hinchándose y en cualquier momento se va a agrietar, colócalos dentro de vinagre. El vinagre corta automáticamente el proceso de leudado y esa sería la solución. Amar Shemuel. Dijo Shemuel, sin embargo, en alajá que Rabbi Yossi, no hacemos la alajá como dijo Rabbi Yossi, es decir, este sistema de sumergirlo en vinagre no es válido y el leudado va a seguir continuando y no nos soluciona esto el problema. Amar al-Jistá, Amar Mor Okba. Sin embargo, aclara al-Jistá y dice el nombre de Mor Okba. Está bien, la alajá que dijo Shemuel, que no vamos a tomar el consejo de Rabbi Yossi, es correcto. Ese consejo no lo vamos a tomar y vamos a tener que prohibirla. Sin embargo, hay que tomar algo en cuenta. Cuando nos dijo la Gemara, cuando dijo, mejor dicho, la Braitá, que si se agrietó el grano de cebada tiene que estar prohibido, lo nitbakeu mamash. No estamos hablando que se tuvo que haber ya agrietado en la práctica el grano este de cebada, sino si yo ya tengo el grano hinchado porque empezó a leudar, si yo lo coloco sobre un barril con vino, el aroma tan embriagante del vino penetra en el grano y provocaría que se agriete, es decir, que ya está inminente el agrietado a punto tal que ni siquiera podría soportar ni absorber un aroma como el del vino, ya es suficiente para que se lo considere leudado y que esté prohibido consumirlo. Así es como estudió Rab Jisda en nombre de Mor Okba. Shmuel Amar, sin embargo Shmuel nuevamente entra aquí su opinión en juego y dice: no señor, nitbakeu mamash. Shmuel Amar nitbakeu mamash, se tiene que haber agrietado en la práctica. Si todavía no se agrietó, esto va a estar permitido. Y de hecho, Abad Shemuel Ubda, Bedora de Bebar Hashu, en la práctica, vino una situación así que ahí en el Kefar, en la aldea de un señor llamado Bar Hashu, con granos de cebada que se habían hinchado y todavía no se habían agrietado, Nitbakeu mamash, dijo: señor, está permitido, todavía no se agrietó, mutar, pueden consumirlo. Quiere decir que entonces Shemuel, sobre esa discusión que trajo la Baraitá que recién vimos,
él determina dos cosas. Primero, no es como dijo el Biosí, esta solución de colocarlos en vinagre no va a funcionar, pero eso sí, para que esté prohibido, necesito que se haya agrietado en la práctica el grano de cebada. Mientras no se haya agrietado, por más que está hinchado, va a estar todavía permitido. Esto con respecto a los granos de cebada. Amar Rabbá, dijo Rabbá, Baal Nefesh lo iltot. Una persona que es cuidadosa y meticulosa en sus acciones, que no realice el remojo ni siquiera en los granos de trigo. Pregunta la Gemara, ¿ma iría Baal Nefesh? ¿Por qué me hablas exclusivamente de una persona que sea cuidadosa? Afilukule almaname. Todas las personas deben cuidarse y no porque él tiene que ser una persona al extremo, bien cuidadosa y piadosa en sus conductas. De hecho, lo acabamos de prohibir de acuerdo al rigor de la ley. De Atania en Lotetín Seorim Bepesach. Claramente acabamos de estudiar, no se puede poner en remojo los granos de cebada. Y no hizo diferencia, no dijo, es mejor aquella persona que quiere ser meticuloso, que tome esta conducta. Fue prohibido rotundamente para todas las personas. ¿Por qué entonces tú, Rabá, dices que aquella persona que es cuidadosa, que tome la precaución y no haga esto? Se llamará Hajikamar. Lo que está diciendo Rabá fue lo siguiente: Baal Nefesh afilu hitin de sherire la iltot. Lo que quiso decir Rabá es otra cosa. La Baraitá prohibió rotundamente para todas las personas poner en remojo el grano de cebada. Él nos está diciendo que incluso granos de trigo, que son más duros, igualmente está prohibido. Es decir, de acuerdo a la Baraitá, la prohibición estaría solamente en los granos de cebada que son más blandos y es más fácil que leuden. Ahí es donde fue prohibido. Pero granos de trigo que son más duros y es más difícil su leudado, ahí no lo prohibió. Y como no está prohibido, tuvo que venir Rabá y aclarar. Sin embargo, aquella persona que es cuidadosa y meticulosa en su conducta, que no ponga en remojo ni siquiera los granos de trigo. Amarle Rav Nachman. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros no lo vamos a poner en remojo, vamos a tener que moler los granos de trigo con el salvado, con la cascarilla que está alrededor del grano. Y cuando vamos a producir una harina, nos va a salir una harina negra, como si fuese sucia, por estar conjuntamente con el salvado. Sobre esto, Amarle Rav Nachman, le contestó Rav Nachman y dijo, quien haga caso de lo que está enseñando este gran maestro, Abba es una manera de expresarse con cabod y respeto a la gente importante, así está haciendo referencia a Rabá, quien haga caso a lo que está diciendo este grande, Agil Nahamadia y Pusha, va a comer como si fuese un pan medio despectivo, ya que la matzá que se nos va a formar con esto va a ser una matzá oscura y pareciera como harina sucia. De hecho, de Abba Rabuná látete, en la yeshiva de Rabuná y en la casa de él, suelen hacer la letitá, suelen hacer este sumergido y limpieza del grano de trigo para Pesach, Uber Rabá Barabín látete, y también en lo de Rabá Barabín hacen exactamente el mismo proceso, es decir, que ellos consideran que está permitido y no hace falta ser meticuloso. Incluso aquellos eran grandes hasidim, personas muy piadosas y cuidadosas, no tomaron en cuenta este método de precaución y de hecho lo sumergían y limpiaban el grano para tener una harina pura y refinada para producir las matzot. Rabá Amar Asur Lirtot. La Gemara dice que después aparentemente Rabá se retractó y dijo, no solamente el piadoso debe cuidarse, está prohibido. Con todo el rigor de la ley, todos tienen prohibido sumergir los granos de trigo. ¿Qué pasó? ¿En qué te basas para decir algo así? En la de Tania, en Lotetín Seorim Bepesach, lo que acabamos de estudiar, que dijo la Baraitá que no se pueden sumergir los granos de cebada en Pesach. Seorim Udelo, Ajite Share. Claramente la Baraitá dijo los granos de cebada. Quiere decir que los granos de trigo están permitidos. ¿En qué te basas tú ahora para decir que está prohibido con todo el rigor de la ley? Dice la Gemara, Rabá estudia desde otra perspectiva completamente opuesta, 180 grados al revés de lo que entendíamos. Él dice, la mi vaya ka'amar. La Baraitá está hablando, no hace falta aclarar.
¿Qué quiere decir? La mi bayahitin. No hace falta aclarar y decir que no se pueden sumergir los granos de trigo que van de It Betziraya. Ay, le veo maya. Sé que ellos tienen, como estudiamos anteriormente, una ranura y una costura natural en el mismo grano, de lo que hace una especie de apertura para que pueda penetrar el agua dentro del grano. Entonces, obvio que el grano de trigo está prohibido sumergirlo porque tiene una entrada natural de agua a través de esa grieta y facilita el leudado y fermentado del grano. Seguro que no se puede abalseare de shie, pero el grano de cebada que es liso. Hubiésemos pensado que quizás sí está permitido ponerlo en remojo para limpiarlo. Y Mashapir Damo, que se me dijo que es correcto y se puede, Kamash Malan. A eso vino la Baraitá y dijo que no se puede. Es decir, es verdad que la Baraitá habló de grano de cebada. Pero habló de grano de cebada porque dio por sobreentendido que el grano de trigo estaba prohibido y no era necesario aclararlo. Sí entendió que era necesario aclarar en el grano de cebada porque hubiésemos pensado que al no tener una ranura no se fermenta con facilidad y no hay problema de sumergirlo en agua para limpiarlo. ¿Aclaró? No, está prohibido también el de cebada. Entonces, de acuerdo a lo que estamos parados ahora en este momento, Rabá se retractó de lo que él dijo que solo las personas piadosas se cuiden de no sumergir el grano de trigo y dice rotundamente prohibido para todo el mundo. Hadar Amar Rabá, pero luego Rabá nuevamente volvió a recapacitar y cambió su manera de ver las cosas y dijo mutar liltot, está permitido poner en remojo los granos de trigo. De Tania, ¿y en qué me baso? Porque estudiamos. Se puede cumplir la mitzvah de matzá, incluso con una matzá que esté al óptimo estado de limpieza y pureza, con una harina 5 ceros, perfectamente limpia y tamizada, extra fina, está permitido. Y no hay problema de lehem oni, no hay un inconveniente de decir tiene que ser pan del pobre, y esto es un pan con una harina demasiado limpia, que no es compatible con un pobre, está permitido y se sale con la obligación que nos puso la Torá. Lo mismo vendrá, incluso si es un pan que está hecho con harina negra, también va a servir. Pero entonces, él dijo, Beifshar, Nekia, Beloletita. ¿Cómo es posible conseguir una matzá con harina extremadamente limpia y refinada sin haber hecho el proceso de letitá para poder quitarle el salvado y que quede perfectamente limpia? Entonces, si ahí dijo que está permitido, eso es porque tuvimos que haber hecho sí o sí previamente el proceso de letitá, de haber sumergido el grano de trigo para limpiarlo. Entonces, ¿cómo voy a decir prohibido cuando ahí está claramente demostrado que se puede hacer la letitá para lograr tener una masá perfectamente limpia? Y Tiber Rapapá le Rabá. Sin embargo, Rapapá cuestionó este planteo de Rabá y dijo, está escrito que las harinas y las selatot, las sémolas. Normalmente, cuando la Gemara y la Mishnah y la Torá se refieren a la expresión solet, se están refiriendo a una sémola perfectamente limpia, refinada y tamizada sin ningún tipo de impureza. Y aquí nos está diciendo que tanto las harinas comunes como las harinas refinadas y limpias de los goim, shel kefarim, si son de los goim que viven en pueblos que no son muy modernizados y sofisticados, ellos cuando realizan el proceso de molienda lo hacen sin tener contacto con el agua. Ahora bien, cualquier goy, cualquier gentil, él es fuente de impureza. Los hajamim decretaron sobre todos los gentiles que ellos tengan tum'at zab, que ellos se consideren impuros con la tum'ah, con la impureza que se llama zab, que es una secreción prostática que sale del cuerpo de los hombres. Así adjudicaron que cualquier gentil es considerado que está impuro con este tipo de impureza y por lo tanto la comida que él toque la tiene que impurificar. Ahora bien, estudiamos ya en clases anteriores que para que un alimento pueda contagiarse de impureza tuvo que haber tenido previamente
contacto con alguno de los 7 líquidos, agua, aceite de oliva, rocío, sangre, etc. Aquí nos está diciendo, sin embargo, que va a estar tahor, va a estar perfectamente pura la harina esta que nosotros compramos de los goim, de los pueblos, ya que ellos no hacen la molienda y en todo el proceso no le agregan nada de agua. Y si no tienen nada de agua, no se hicieron aptos los granos para impurificarse. Y por más que tuvieron obviamente contacto los goim, la impureza que ellos tienen no es contagiada a los granos de trigo. En cambio, el kerajim, temeim. En cambio, los que son producidos en las ciudades sí van a estar impuros, ya que ellos utilizan agua en el procedimiento. Y si utilizaron agua, se hicieron susceptibles a impurificarse. Ahora bien, de Kefarim, Maitama y los del pueblo, ¿por qué nosotros decimos que no se impurifican? La mishum de la latete, a la fuerza no es porque no las sumergen para limpiar el grano y entonces no tuvieron contacto con agua y no se hicieron aptos para impurificarse. Y sin embargo, de cacarele sole, y sin embargo, lo llamó harina refinada. Quiere decir que es posible lograr de alguna manera harina refinada y limpia, incluso sin que hayan sido sumergidos en agua. Por lo tanto, si tu prueba se basa en que está escrito que se puede cumplir con la misión de matzá, incluso que está fabricada con harina perfectamente refinada, eso no indica que tuvieron que haber sumergido el grano previamente para limpiarla, como nosotros vemos aquí, que nos habló también de harina refinada y dijo que no se impurificó a la fuerza porque no tuvo este proceso de estar sumergido en el agua para limpiarlo. Tirguma a Kimha. Vino Rabá y explicó, no señor, lo que se refirió ahí, se refirió a la harina común, no a la harina refinada. Ahí dijo harina y harina refinada. La del pueblo está pura, la de la ciudad está impura. Y se refiere cada una a una situación distinta. Lo que dijo que está pura es la harina. Y lo que dijo que está impura es con respecto a la harina refinada. No va todo sobre la misma expresión. No todo lo del pueblo es puro, sino lo que es la harina común es puro, lo que es la harina refinada va a ser impura. Así le contestó Rabá, Batar de Nafik. Luego que Rabá se retiró, dijo esta respuesta y se retiró, Amar, dijo a la papá, Maita mala y malemea. ¿Por qué no le dije una prueba de este otro lugar? Tenía para haberle traído otra prueba demostrándole que está equivocado. De Amar Bizerá, Amar Irmiyá, Amar Shemuel. Hitin, Shel Menahot, Lotetin Otam. Los granos de trigo para la fabricación de la sémola de las Menahot, de aquellas ofrendas vegetales y agrícolas, dijo ahí el Lotetin Otam. No se puede ponerlos en remojo. Es decir, que cuando nosotros vamos a producir una minjá, tenemos que tomar granos de trigo que no nos hayan sumergidos para limpiarlos y quitarle el salvado que ellos poseen. Y sin embargo, becacarele solet, y son considerados solet. La Torá nos exige solet, nos exige harina, sémola limpia y refinada para el cumplimiento de la mitzvah. Y claramente nos está diciendo que no se lo ponían en remojo. Vemos entonces que se puede llegar al producto limpio sin necesidad de ponerlos en remojo. También para la matzá va a ser lo mismo. Se puede conseguir una matzá con harina limpia y refinada sin que se lo haya remojado. Entonces no hay ninguna prueba para la que tú, Rabá, estás diciendo que se pueden sumergir los granos de trigo. Rabá. Después siguió Rabá recapacitando sobre todo el tema, pensó y dijo: mitzvah liltot. Hay mitzvah de sumergir los granos de trigo en agua y limpiarlos para fabricar las matzot. Shenemar, el pasuk dijo: ushmartem et matzot. Ustedes deben cuidar las matzot. ¿Cuidar? ¿De qué hay que cuidarlas? Que no las roben, que no se quemen. Hay que cuidarlas, que no se leuden. ¿Y qué es lo que yo tengo que cuidar? Y
La de Baeletita, Shimur Nemai. Si no es que le tenemos que poner los granos en remojo, no tengo de qué cuidar. ¿Cómo se va a leudar un grano de trigo por sí mismo? ¿A la fuerza? Porque hay que ponerlos en remojo para limpiarlos. Y una vez que fueron puestos en remojo, ya estoy obligado a estar atento y cuidando de que no lleguen a leudarse. Y eso es lo que exigió la Torah. Cuídalos. Si me pide cuídalos, es porque tenían la posibilidad de estar leudados. A la fuerza, porque los pusimos en remojo con agua. Dice la Gemara, y Shimur de Elisha. Y si vas a decir, ¿por qué? Al grano de trigo no tienes que sumergirlo. Así como está, lo mueles. Y cuando mezclas la harina con el agua para fabricar, ahí es que la Torah nos dijo, cuida que no se te fermente, que no se te leude la masa. ¿Quién dijo que previo al amasado tiene que haber un cuidado? El cuidado de la Torah es a partir del contacto de la harina, no refinada y no limpia, con el agua. Se llamará Shimur de Elisha, Lav Shimur. El cuidado que se hace en el amasado no sirve, no es válido para la Torah ese cuidado. De Amar Rabuná, así nos dijo Rabuná, Besekot Shen Nochrim. Si yo voy y compro masa ya amasada, ¿sí? Valga la redundancia, de un gentil, Adam, y yo reconozco, ¿sí? Puedo notar que no está leudada. La masa esta no está amarillenta, no está agrietada, lo que indica que acaban recién de producirla y todavía no se leudó. Puedo utilizarla yo, Yehudí, en Pesaj sin problema. De hecho, Adam Malekre Somen, puedo incluso llenarme el estómago mío comiendo, es decir, coma tranquilo y en cantidad, no hay aquí ningún problema. Siempre y cuando que al final de todo uno coma un kazait, ¿sí? El volumen de una aceituna, de una matzá hecha bien por un yehudí como corresponde. Es decir, no hay problema en la noche de Pesaj de comer estas matzot que nosotros fabricamos con la masa que tomamos y compramos de los goyim. No hay problema en consumirla, no es un producto leudado, se puede consumir, pero no sirve para el cumplimiento de la mitzvah que nos dijo la Torah. ¿Y por qué? Bajaroná, in. Barishoná, lo. Siempre y cuando, como dijimos, que coma al final matzah. Pero lo primero que yo comí no sirvió para matzah. ¿Y cómo es posible? Si puedo consumirlo, evidentemente no es considerado un producto leudado. No se podría consumir en Pesaj. Y si no es leudado, entonces es una matzah. ¿Por qué no me sirvió para el cumplimiento? Maitama, Mishum de la Abad de Ushimur. ¿El motivo sabe cuál es? Porque no fue cuidado. El Goy, cuando el gentil, cuando hizo toda esta mezcla y amasó y preparó, él no estuvo cuidando y controlando que no se leude. Yo ahora noto que no se leudó y bueno, si no se leudó puedo consumirlo. Pero para la mitzvah de la matzá de la noche del 15 de Nisan, no alcanza con que no esté leudado. La Torah exige que hayan cuidado y hayan seguido todos los pasos para que no se haya leudado. Y eso faltaba en la masa de los goyim. Por eso no sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Puedes comerlo, pero no sirve para la mitzvah. Para la mitzvah, que esté extremadamente cuidado. De ahí es de donde se basó Rabá en que tiene que pasar el proceso de sumergido para que nosotros tengamos que cuidarlo desde sus orígenes. Se llamará, perdón, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué él no se cuida a partir de ese momento? Yo compré la masa del gentil, noto que no está leudado, me fijo que a partir de este momento, hasta terminar el horneado, que no se leude. Y entonces sí estuvo cuidado y controlado por mí. El alab, sino, ¿por qué no habilitó eso a pesar de que yo lo estoy cuidando desde lo que ya estaba amasado hasta que se termine de hornear? Yo controlé Yehudí que no le pase absolutamente nada, ninguna sospecha de leudado. Entonces estuvo cuidada. Lab, ¿sí? Si no, no funciona eso. Shemaminá, Shimur Meikara Bayeran. Cuidar
en parte del proceso no es suficiente. La primera parte del proceso no fue cuidada, no alcanza. Pero sabemos que no se elevó y ahora estoy controlando hasta el final del proceso, no es suficiente tampoco. Desde el comienzo hasta el final tiene que haber sido controlado. Por eso no hay manera de que me puedan servir las masas esas de los gentiles. Sin embargo, la Gemara insiste, Ubimai, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dilma Shane Atam de Bidnad la de Shimur la Avada Shimur. Yo puedo interpretar muy distinto. A ver, mientras el grano no haya tenido contacto con agua, no hay problema del leudado. Lo molemos, tampoco hay problema del leudado. ¿A partir de qué momento existe la sospecha y el riesgo de que leude? A partir de que tiene contacto con el agua. Eso es cuando empezamos a formar la masa y le agregamos la harina al agua o el agua a la harina. Ahí es donde nosotros exigimos que haya un cuidado porque está el riesgo del leudado. Esa parte, en ese momento en el que empezó el proceso de riesgo, nosotros no estuvimos controlándolo porque estaba en las manos de los gentiles. Y ahí es donde yo voy a decir que estuvo nuestra falta. Cuando había que cuidarlo, que es cuando se conectan y hay contacto entre la harina y el agua, nosotros no lo controlamos. Por eso es inválido. Pero previo a eso, que no hay ninguna necesidad de controlar y cuidar nada, porque no hay ningún riesgo de leudado, no hay que cuidarlo. Entonces, yo voy a explicar sencillo. Lo que la masa de los gentiles no sirve es porque en el momento que tendríamos que haber empezado a cuidarlo, que es desde el contacto de la harina con el agua, no lo cuidamos, por eso no sirve. Previo a eso, no hay ningún problema. Entonces yo puedo tomar los granos de trigo, no sumergirlos, fabricar la harina, sin tener que cuidar nada, y a partir de la mezcla de la harina con el agua, cuidamos, y así se cumple lo que dijo la Torá, Ushmar teme tamatzot, deben cuidar las matzot que no leuden a partir del momento del contacto de la harina con el agua, no antes. ¿En qué se basó Rabá para decir que desde antes también tienen que ser cuidadas? No le veo ninguna prueba a lo que está diciendo Rabá. Esto es lo que dice la Gemara. Pareja, de Shimur. Pero si a partir del momento que corresponde ser cuidado por el que tuvo contacto la harina con el agua, a Vid la Shimur, le hicimos el cuidado, Ajiname, de Shimur, de Lisha, de Shimur. Evidentemente, el cuidado al momento del amasado es válido como cuidado, cumplimos los parámetros de la Torá y sirve para cumplir con la mitzvah en la noche del 15 de Nisan. Dice Maraba, Filuaji, a pesar de que nosotros acabamos recién de derribar la prueba que quiso traer Rabá y la derribamos de una manera concreta, clara y con una explicación bien compatible, la Hadar be Rabá. Igualmente Rabá no se retractó de su postura y sigue sosteniendo que hay que sumergir los granos de trigo para limpiarlos y que sean controlados desde sus orígenes. Nosotros encontramos que Rabá le advertía a aquellos trabajadores que estaban removiendo los fardos de las espigas, cuando ustedes remueven estos paquetes y estos atados de espigas, muévanlos poniendo intención de que lo están haciendo para la mitzvah de matzah y que estaban cuidándolo y controlándolo todo exclusivamente para el proceso de la fabricación de la matzah que debe ser cuidada. Quiere decir, al makasabar, shimur meikaramite hilato ve'ad sofo. Vemos que Rabá sostiene que debe ser cuidado absolutamente en todo el proceso, desde el comienzo hasta el final. Y comienzo es desde el comienzo más, desde la quetzirá, desde la cosecha en sí misma hasta el final del proceso, todo tiene que estar controlado de acuerdo a Rabá. De hecho, dice de Mará, Mor Beré de Rabiná, ¿sí? El hijo de Rabiná, Menaktale Ime, solía recolectar su madre los granos de trigo, Bearbe, y los colocaba en un recipiente especial y los mantenía aislados y cuidados para utilizarlos luego para producir la matzá para la noche del Seder, de la noche del 15 de Nisan. Vemos que ella también tomaba este recaudo
y desde el mismo grano de trigo ya lo tenía cuidado constantemente para evitar cualquier tipo de sospecha. Y con eso se cumple la mitzvah de Ushmartem et matzot. Deben cuidar las matzot que no se leuden desde el comienzo de la cosecha.